Considere el diagrama que representa un proceso para obtener agua dulce a partir de agua salada. Suponga que las propiedades del agua salada son las mismas que las del agua dulce y que la bomba es reversible y adiabática. Determine la fracción de agua salada purificada, que es la relación entre el flujo másico en 7 respecto del flujo másico en 1. Determine las cantidades de trabajo que se realiza en la bomba y la transferencia específica de calor en el calentador. Haga un análisis con la segunda ley de la termodinámica para el sistema en general. Aquí a grandes rasgos tenemos entonces el diagrama que representa un proceso para obtener agua dulce a partir de agua salada, agua de mar específicamente. Y a grandes rasgos vemos que para el caso de las corrientes 1, 2, 3 y 4, estas experimentan un cambio en la energía sensible de sí mismas, por lo que digamos que el flujo másico tanto de 1, 2, 3 y 4 se van a mantener constantes. No obstante, al ingresar la corriente 4 en un evaporador instantáneo, aquí se bifurca esta corriente 4 en la corriente 5 y 6, que respectivamente son corrientes cuyo estado termodinámico es de líquido saturado y vapor saturado respectivamente. En este caso, la corriente de vapor saturado, que es la corriente 6, pasa por un intercambiador de calor en donde cede calor y se condensa a una temperatura de 35 grados Celsius, donde sale como agua líquida pura o agua líquida dulce. Lo que podemos ver es que existen unas variables que ingresan, digamos que están relacionadas con el proceso en general, y es el ingreso de calor desde una fuente que está a 200 grados Celsius. Esta transferencia específica de calor se suscita en el calentador, mientras que en la bomba se relaciona un trabajo que es negativo, en tanto que es el trabajo que se realiza sobre el sistema a efectos de transicionarlo desde una presión de 100 kilopascales hasta una de 700 kilopascales. Entonces, en principio lo que hacemos es determinar el estado termodinámico de la corriente 1. Para el caso tenemos las dos propiedades intensivas, temperatura y presión, y determinamos que este está en estado de líquido comprimido. De manera que desde la tabla A4, que es la tabla de temperaturas, podemos relacionar los valores de tanto el volumen específico, entalpía específica y entropía específica para líquido saturado en el estado 1. Y toda vez esto lo hacemos porque asumimos que las propiedades del líquido comprimido son aproximadamente iguales a las propiedades del líquido saturado a, en este caso, 15 grados Celsius. Por otra parte, realizamos un balance en la bomba y como esta es de carácter adiabático, entonces podemos expresar para este caso el cambio de la entalpía específica como el producto entre el volumen específico por el cambio de la presión que experimenta el sistema al pasar por la bomba. De esta ecuación podemos despejar la entalpía en 2, que es una incógnita que tenemos, y relacionando los valores del resto de variables podemos determinar entonces que la entalpía en 2 será igual a 63.5826 kJ por kilogramo. Para el caso podemos relacionar entonces que del ejercicio se nos da los valores de temperatura para la corriente 4 y la corriente 7. Respectivamente, la corriente 4 es aquella que ingresa al evaporador instantáneo y antes de ingresar
repetimos que lo que ha ocurrido desde la corriente 1 a la 4 es un incremento en la energía sensible del sistema. Por lo tanto, se eleva su temperatura hasta 150 grados Celsius en la corriente 4, pero se mantiene como líquido saturado en tanto que es agua salada. De esta manera podemos determinar tanto la entalpía como la entropía para líquido saturado a estas condiciones de temperatura, buscando los datos en la tabla 4, que es la tabla de temperaturas. Lo mismo sucede para la corriente 7, que es aquella corriente que sale en forma de líquido saturado después de condensarse el vapor que sale del evaporador instantáneo. Y la temperatura de esta corriente es de 35 Celsius, por lo que desde la tabla A4, que es la tabla de temperaturas, podemos relacionar para líquido saturado tanto la entalpía como la entropía específica. Mientras que para las corrientes 5 y 6, que son las que salen del evaporador instantáneo a la presión de 100 kilopascales, una sale en líquido saturado y otra como vapor saturado. Por lo tanto, de la tabla A5, que es la tabla de presiones, a 100 kilopascales podemos determinar las propiedades para líquido y vapor saturado, respectivamente, tanto la entalpía específica como la entropía específica. Si hacemos un balance de materia y energía en el evaporador instantáneo, podemos darnos cuenta que para el caso la corriente 4, el flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 3, al flujo másico de la corriente 2 y al flujo másico de la corriente 1. Al mismo tiempo, podemos aplicar la misma lógica para el flujo másico de la corriente 6 y 7. En tanto que podemos asumir que en estado estacionario estos flujos másicos son iguales. Asimismo, si hacemos un balance global en el evaporador instantáneo, podemos decir que el flujo másico en 4 será igual al flujo másico en 5 más el flujo másico en 6 en condiciones de flujo estacionario. De manera que podemos reemplazar el flujo másico en 4 por el flujo másico en 1, en tanto que son equivalentes, al mismo tiempo que podemos reemplazar el flujo másico en 6 por el flujo másico en 7. De igual forma, el flujo másico en 5 lo podemos expresar como la diferencia entre el flujo másico en 1 menos el flujo másico en 7. Esto sale después de realizar un balance global, un balance de caja negra para todo el proceso, donde establecemos cuáles son las corrientes de entrada y salida. En este caso, una sola de entrada, que es la corriente 1, y dos de salida, que es la corriente 5 y la corriente 7. Por lo tanto, si de ese balance global de caja negra del proceso despejamos el flujo másico en 5, este será igual entonces a la diferencia entre el flujo másico en 1 menos el flujo másico en 7. Por esa razón, podemos reemplazar el valor del flujo másico en 5 por esta diferencia. Si expandimos este término, entonces nos queda la siguiente ecuación que vemos en pantalla, y de aquí podemos llegar a la expresión de la relación entre el flujo másico en 7 respecto del flujo másico en 1, la cual está gobernada por el cociente entre la diferencia de la entalpía 4 menos la entalpía 5 sobre la diferencia entre la entalpía en 6 menos la entalpía en 5. Esta relación nos da un valor de 0.0951. Si hacemos un balance en el intercambiador de calor, este dispositivo que vemos aquí en la pantalla, podemos relacionar que en estado estacionario el flujo de energía que entra será igual al flujo de energía que sale. Por lo tanto, las corrientes de entrada en este dispositivo son la corriente 2 y la corriente 6, y las corrientes de salida son la corriente 3 y la corriente 7. De manera que establecemos en esta ecuación justamente el flujo de energía que entra, que es equivalente al flujo de energía que sale,
y podemos definir de plano que el flujo másico en 3 es igual al flujo másico en 2, en tanto que esta corriente es el flujo másico de agua salada en el intercambiador de calor, mientras que el flujo másico en 6 es igual al flujo másico en 7, en tanto que este será el flujo másico de agua pura o de agua dulce. De esta forma, entonces, a partir de este balance en el intercambiador de calor, podemos establecerlo con esta nomenclatura y a partir de aquí llegar a una expresión que nos relacione el valor que ya hemos calculado previamente, que es el flujo másico de agua dulce sobre el flujo másico de agua salada, que para el caso es el cociente entre el flujo másico en 7 sobre el flujo másico en 1. Nos da una expresión en términos de diferenciales de entalpías y de esta ecuación podemos despejar la entalpía en 3, que quedará gobernada por esta expresión de aquí. Como tenemos todos los valores para calcularla, resolvemos para la entalpía en 3 y nos da un valor de 304.03 kJ por kilogramo. Entonces podremos hacer el balance en la bomba y para flujo estacionario e incompresible tenemos que el trabajo que se realiza sobre el sistema para llevarlo desde una presión de 100 kilopascales hasta 700 es de el negativo de 0.6006 kJ por kilogramo. Si hacemos un balance en el calentador, esta transferencia específica de calor está en función del diferencial de la entalpía 4 menos la entalpía en 3 y nos da un valor de 328.15 kJ por kilogramo. Finalmente hacemos un balance para la segunda ley de la termodinámica de todo el proceso y este está relacionado de la siguiente manera, que el flujo de entropía que entra menos el flujo de entropía que sale, más el flujo de entropía que se genera es igual al cambio del flujo de entropía del sistema, el cual en estado estacionario queda que el flujo de entropía generada es igual al diferencial del flujo de entropía que sale menos el flujo de entropía que entra. Si relacionamos en términos globales las corrientes de entrada y salida, podemos observar entonces que estas quedan en función de la corriente 1, 5 y 7, asimismo como el término que va a relacionar la entropía de la fuente de calor. En este caso, podemos relacionar, como hicimos anteriormente, el flujo másico en 5 como una expresión de la diferencia del flujo másico en 1 menos el flujo másico en 7. Todo esto lo hicimos, repito, tomando un balance de caja negra global de todo el proceso. De esa manera podemos decir que el flujo másico en 5 es la diferencia entre el flujo másico en 1 menos el flujo másico en 7. Seguidamente a esta expresión podemos dividirla por el flujo másico en 1 a ambos lados de la igualdad y nos queda esta expresión que vemos en pantalla. De forma que, como tenemos todos los datos para reemplazar en esta ecuación, simplemente los relacionamos el cociente entre el flujo másico en 7 con el flujo másico en 1, la entalpía específica en 5, la entalpía específica en 7, la entalpía específica en 1, la transferencia específica de calor y la temperatura de la fuente de calor en escala absoluta, que en este caso los 200 grados Celsius equivalen a 473 Kelvin. Finalmente, entonces, la generación de entropía da un valor de 0.3087 kJ sobre Kelvin, pero que está en función del flujo másico en 1.